Bienvenidos a la taberna de Rudolf Steiner. Hoy nos visita Juan Jesús Zarovera, catedrático de la Universidad de Málaga y traductor de un curso sobre milagros. Muchísimas gracias por estar aquí, Juan Jesús. Muchas gracias a ti. Bueno, cotraductor de un curso de milagros, ¿verdad? Sí. Sí. Cotraductor junto con una persona que no quiero dejar de mencionar, que es Armando Brons, que fue el impulsor de esta nueva edición del curso, el que me contrató como traductor. Y ahí hay una historia muy curiosa porque alguien que me conocía en Estados Unidos me recomendó, ¿no? Y él vino a Málaga a conocerme antes de tomar una decisión final. Y al final, pues sí, me quedé yo con el libro y fue una labor de muchísimos años. Sí, sí. Bueno, te comentaba antes que una de las razones por las que nos interesa tratar el tema con el traductor, ¿no? Contigo, es que, sobre todo a raíz del idealismo alemán, Kant y la crítica del juicio, y bueno, Schelling, Fichte, hay una idea de que lo sagrado se está despidiendo de este mundo y el único reducto donde podemos llegar a encontrarlo es en la literatura, es decir, en el arte. Y por eso nos gustaría, aprovechando un curso sobre milagros, ver un poco cómo la propia estructura gramatical, el propio estilo, el propio ritmo de un libro hacen ese libro sagrado y no tanto lo que pueda rodear ese libro. Entiendo. Bueno, eso se podría aplicar a todos los libros considerados sagrados, supongo, Claro, sí. que tienden a la intemporalidad, es decir, tienden a ser textos fijos, ¿no? Fijados ya y que no se pueden cambiar. Eso sería la primera cosa que tenemos que tener en cuenta. Ajá. A la hora de traducir el curso, pues esa máxima la tuvimos en cuenta, por supuesto, ¿no? Nosotros no podíamos ni añadir ni quitar. Y lo hicimos escrupulosamente, es decir, que el curso es una versión fidedigna por completo del urtext del curso, que es el texto que mecanografiaron en su momento Schumann y su amigo, ¿no? Sí, sí. William Y Tedford. Herford, exactamente. Y ese es el mérito de esta traducción. Pero antes de llegar ahí, yo diría que sí, que los textos sagrados, por lo menos tal como los entiendo yo, y este sería una última manifestación de un texto sagrado muy reciente. Yo no sé si ha habido después otros textos que reclamen ser textos sagrados, ¿no? Pero este es uno de los últimos porque es del siglo pasado. Es de los años 60, 70, relativamente hace poco tiempo, ¿no? Sin embargo, tiene un estilo muy solemne, muy culto, arcaizante de alguna manera, siempre, es decir, como queriendo sonar antiguo. Y ese es el gran reto de la traducción, es decir, cómo ser respetuosos con la literalidad del libro y a la vez hacer una traducción legible, inteligible para el público que la quiera leer, porque tiene que cumplir las dos cosas, Claro, ser fiel a la palabra divina o revelada y, por otro lado, ser fácil de comunicar o todo lo fácil que se pueda lograr, ¿no? Y claro. ese fue el gran reto de la traducción. Lo que se llama en traductología una traducción dinámica, que es la que llegaría a la gente porque el traductor facilita la comprensión del texto, ¿no? Ujú. Y otra más formal, que sería aquella en la que, por respetar tanto el texto, pues nos quedaríamos a lo mejor con fragmentos del texto que no se entenderían bien. Claro, claro. Nosotros optamos por lo segundo siempre, ¿no? Ujú. Pero siempre tratando de respetar el texto, el corpus del texto, que era complicado a veces, ¿no? Otro problema que tuvimos, que este es accesorio, pero es interesante que se diga, es que nos planteamos también a qué español tendríamos que usar. Porque claro, Armando es venezolano. La mayoría de los lectores del curso están en América, no están en España. Están en los países latinoamericanos y sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Entonces, no podíamos utilizar un español peninsular así por las buenas y utilizar el vosotros y cosas que ellos no usan nunca, ¿no? Entonces decidimos hacer una versión lo más neutra posible de cara a distintas variedades del español, por ejemplo, las latinoamericanas, ¿no? Ujú. Ese fue otro problema que tuvimos y creo que eso lo conseguimos más o menos. No hay un vosotros en todo el curso, ¿no? No en todo el texto. Cuidamos mucho de que esas marcas del español de España, pues no estuvieran demasiado presentes ahí, ¿no? Sí. Sin embargo, Eh, claro, vuestra sí, traducción
ha contado además con otro gran hándicap, y es que había una traducción anterior Sí, que, claro, ya difiere de vuestra traducción en el mismo título. Un curso de milagros, un curso sobre milagros. Gran diferencia. sí. Ahí tuvimos nuestros problemas, ¿eh? Con el título, ¿Cómo no? porque a mí no me convencía eso demasiado, pero a Armando sí. Y bueno, pues al final pues se hizo lo que Armando dijo, ¿no? Que era el conocedor del curso, ¿no? Y Armando quiso diferenciar en cierto modo el título de la traducción anterior, ¿no? Que era nada menos, lo tengo, era del año 93, la traducción anterior, hecha desde Latinoamérica, ¿eh? Sí. Parece que esta señora, Rosa María González de Wynn, es, si no venezolana, mexicana o algo así, y el otro señor también. Es decir, esa traducción estaba hecha desde América, a diferencia de esta. Sí, sí, y claro, es muy diferente para alguien que se introduce en este curso, ¿no? Un Sí, curso de milagros, pues parece que al acabar de hacer el curso, pues vas a empezar a curar a los enfermos. Y sin embargo, un curso sobre milagros, más bien, parece más bien un tratado, ¿no? Un tratado sobre la lógica que tiene sí, que subyacer en el milagro. De hecho, sí, desde mi punto de vista, el gran milagro es este libro, en el sentido de que, bueno, tiene una estructura lógica casi perfecta. perfecta, sí. Yo diría que sí. Que tiene una estructura racional. Bueno, piensa de todas maneras que intenta. Bueno, esto tiene que ver con la personalidad, supongo, de Schumann. Schumann Sí, era profesora de psicología en Columbia, ¿no? Entonces, parece ser que el origen del curso, como tú habrás leído, es que había unas guerras internas tremendas en el departamento donde estaba, una competición tremenda entre todos, ¿no? Y eso pues hacía que vivieran una vida muy miserable en ese sentido. Estaban todos obsesionados con promocionar, con ser mejores que el otro y con publicar más y con todo ese tipo de cosas que suelen pasar en los departamentos universitarios, ¿no? Y ese malestar, esa convivencia tan fea, tan difícil, fue la que impulsó a Thetford a decir, tiene que haber otro tipo de vida que no conocemos y tal. Y entonces fue cuando se inició el dictado ese del que habla Schumann, ¿no? sí, Todo a sí, raíz de las desagradables experiencias que estaban teniendo en el departamento. sí. Pero estábamos hablando de qué. Sí. Pues a mí también se me dio el hilo, pero bueno, al hilo de lo que tú estás diciendo. Perdona, Ah, sí, perdona. sí. No quiero que se te olvide lo que vas a decir, pero yo tampoco lo quiero olvidar. Estructura el libro de texto. Libro Ah, de sí, texto, cuaderno de ejercicios y libro del profesor. Es decir, sí, es un libro hecho por un profesor, por una sí, profesora, ¿no? En este caso Jesús, que quiso ser profesor a través del dictado a Helen. Pero Helen también era profesora, ¿eh? claro. Sí, 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 sí. Y bueno, te decía antes que en 1976, en una entrevista, Helen pues dice que al principio el contenido del curso pues no le decía mucho. Lo que realmente empezó a atraerle acerca de esa voz, bueno, voz o lo que sea, porque también he Sí, leído que no había ninguna voz, que era un silencio, luego también que eran como imágenes. Da igual, el proceso creativo es libre. Pero sí. eso, que lo que primero le impresionó no fue tanto el contenido, sino la forma de ese contenido, la estructura de ese contenido, que por lo que veo está muy relacionada con algo que tú dominas mucho, que es el pentámetro yámbico de Shakespeare, Bueno, ¿verdad? yo no lo domino. Filológico, como estudioso, como estudioso, Yo como sé lo estudioso. que es y sé que es casi imposible de traducir, ¿no? Hay que recurrir a otros metros en España, a otro tipo de cosas. Si se trata de un pentámetro iámbico, digamos, usado en un texto literario, ¿no? Ujú, Aquí no esto no es un texto totalmente literario, pero tiene mucho de literario. ujú. Y hay pentámetro iámbico y hay un inglés solemne, hay una sintaxis perfecta, hay frases contundentes que hay que respetar y más o menos tratar de imitar en español, ¿no? Es decir, también hay rasgos del inglés contemporáneo, no es solamente antiguo, ¿eh? Ajá. Pero yo diría que el modelo es la Biblia del Rey Jaime y la literatura inglesa clásica en general. Y una pregunta, y a nivel rítmico, sonoro, ¿nos puedes Eso hablar algo del pentámetro yámbico? sí, sí. El pentámetro iámbico es un metro basado en pies, ¿no? Es decir, es más bien entonación que otra cosa. Es decir, que no se trata de la rima ni nada de eso, es otra cosa distinta, ¿no? Es el ritmo de la frase el que importa y el que tiene que concordar, ¿no? Eso no es normalmente la manera de trabajar o la manera de versificar en español. Puede serlo si tú adaptas el pentámetro iámbico
por ejemplo, al verso alejandrino en español, que es lo que se hace, lo que se suele hacer con Shakespeare, ¿no? Porque Sí, nosotros, la métrica española va más de otra cosa, de la sonoridad por otras cosas. Por ejemplo, la rima, ¿no? O sea, es sí, muchísimo sí. más relevante la rima en español que en inglés, Ajá, aunque en inglés también se rima, ¿no? ajá. Aquí no había rima, aquí era en pentametro yámbico con frases contundentes o párrafos contundentes donde había 2 o 3 que había que respetar más o menos hasta donde se podía, Claro, porque lo que no hicimos nunca, ni lo intentamos, eso sí te lo digo, es versificar, es decir, que el texto está totalmente en prosa. Cosa que sucede incluso con Shakespeare, es decir, los modernos traductores de Shakespeare no traducen en verso, aunque Shakespeare escribía en verso, sino que escriben directamente en prosa porque se considera que es la mejor manera de comunicar los significados de la obra, ¿no? sí, sí. Y Y no pararse a pensar cómo hago esto, ni cuántas sílabas le pongo, ni cosas de esas, ¿no? Que sí, al sí. final desvirtúan la traducción o desvirtúan el mensaje de la traducción. Ajá. Y bueno, no sé, a lo mejor si tú no estás de acuerdo. Rudolf Steiner, que es el que da nombre a este canal YouTube, habla mucho de la relación entre los diferentes ritmos, estilos literarios y un Sí. origen religioso de ellos. ¿Hay algún tipo de origen religioso para el pentámetro yámbico? Yo creo que viene los primeros versos, es decir, los primeros poemarios o versos que se hicieron en inglés, no en el inglés que entendemos ahora como inglés, porque hubo un momento en Inglaterra, en la Edad Media, en que ese inglés evolucionó y se convirtió en la lengua oficial. Antes era el francés, ¿no? Y pasaron muchos años antes de que se convirtiera el inglés en la lengua oficial de Inglaterra. Ujú. Pues no lo sé, yo ahí no te puedo contestar con certeza porque debe de haber alguna relación, pero yo no la sé. Muy bien. Sí, sí, bueno, yo tampoco la sé, ¿eh? Yo No, tampoco la pero sé. por ejemplo, si nos ponemos en español, el origen del español, el origen de los versos españoles, pues también está en la Edad Media, ¿no? Es Claro, decir, en el Cid y en el Berceo, romance. exactamente, exactamente. Y parece que el octosílabo era el metro preferido, el más castizo, el más tradicional. ¿Por qué? Pues no lo sé. Pero Ujú, fue el que se utilizó más en la versificación española, posterior incluso a los medievales, ¿no? ujú. Vamos a hacer aquí un poco de literatura ficción. A lo Venga. mejor esto te va a sonar un poco raro, pero si yo fuera filólogo, que no lo soy, o crítico literario en plan Harold Bloom, eh, y intentase buscar desde dentro del libro, no desde fuera, no como si hubiera una voz que le hubiera hablado a alguien, ¿no? Sino desde dentro del propio libro, ¿no? Si tuviera que buscar lo divino en ese libro, tendría al final que fijarme en la estructura del libro y en el contenido. Sí. Sí, en el caso del curso de milagros, ¿nos puedes decir qué hay de divino en esa estructura y en ese contenido? Bueno, lo divino es la apelación continua que hay en el curso a Dios, a cómo estamos separados de Dios, a cómo el mundo que vivimos no es real y a cómo estamos viviendo un gran sueño del que despertaremos un día, ¿no? Ujú, Todo eso tiene raíces filosóficas y yo diría que es esa parte que apela continuamente a Dios sería la parte divina del curso. ujú. Pero por otro lado, tienes elementos tan importantes como el ego, que se trata mucho en el curso de milagros, que es algo psicoanalítico, ¿no? Es un término psicoanalítico, el freudiano, ¿no? Que sin embargo se introduce en el curso. Yo creo que eso se introduce en el curso. Si esto es un texto revelado, me callo, pero si no es un texto revelado, es por la adscripción intelectual de Helen Schuckman, por la psicología, ¿no? Es decir, que ella conocía muy bien el concepto de ego y hasta dónde lo podía explotar en un texto como este, ¿no? Sí, sí. De hecho, se explotan, ¿no? Entonces, claro, ahí conviven citas bíblicas, muchísimas, más de 800, con el ego, que es un término más o menos moderno, derivado del psicoanálisis, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿cómo diría yo? Hay un eclecticismo de fondo que hace que todas estas cosas estén juntas, ¿no? En relativa armonía. Sí, sí. Entonces, sí, bueno, que yo escuchándote me da la impresión de que yo como filósofo me quedo hipnotizado por la forma lógica y tú no le das tanta importancia sagrada como le estoy dando yo a la forma lógica del libro. Quizás no. Es decir, pero debe ser porque bueno, la lógica la asumía ya que la tenía. Es decir, yo no me esperaba encontrar un texto caótico.
ni Claro, mucho claro. menos. O hecho con fragmentos distintos, una mezcla de cosas, ¿no? Mal digeridas. Sí, No, sí. no, 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 no. Yo desde el principio, por lo que me dijo Armando y cuando yo leí el curso por primera vez, vi que eso era una cosa tremendamente lógica, tremendamente ordenada, tremendamente racional. Sí, sí. Para el que quiera verlo, hombre, si nos ponemos muy anticurso, pues no, eso no hay nada racional, pero sí que lo hay, sí que hay racionalidad en cómo se exponen las cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Y Mucha. incluso diría circularidad, porque a lo mejor esto te parece. No, no, Es decir, me parece un libro donde en el fondo hay una idea principal que se va reproduciendo constantemente a través de diversos círculos y círculos y círculos, ¿no? Que al final no sé cuántas páginas tiene exactamente, ¿no? 1000 y pico, ¿verdad? sí, Vuestra traducción. Pero en el fondo todo desemboca y parte de una misma idea, sí, que es la famosa frase de eso, nadie real existe, nada real puede ser amenazado. Y en el fondo, todo el libro son silogismos alrededor de esa idea, círculos y círculos, es un fractal. A mí eso me parece sagrado, a eso me refería. bueno, si te parece sagrado, entonces es un texto sagrado. Sí, bueno, sagrado en el sentido lógico. No sé si hay precedentes en la literatura de este tipo de Sí, fractales ya literarios. hablamos de que hay muchos textos revelados, bueno, muchos, unos cuantos textos revelados en la historia de la religión en Estados Unidos, que por cierto no tiene nada que ver con Europa en ese sentido. Es decir, Ajá. Estados Unidos sigue siendo un país mucho más religioso, en cierto modo, mucho más religioso practicante que Europa, ¿no? Es decir, mis amigos de Estados Unidos se asombran de que aquí vaya tan poca gente a la iglesia o que aquí tengan tan poco peso las confesiones evangélicas, ¿no? Sin embargo, en Estados Unidos es otra cosa, ¿no? El primer antecedente podría ser el libro de Mormón, como ya hablamos. Sí. Sí, el libro de Mormón, ya sabes que es otro texto revelado, pero aquí hay una complicación más, y es que John Smith, que es el autor, ¿no? Sí, Joseph Smith, sí. Joseph Smith, perdón, del libro de Mormón, resulta que tradujo el texto con una lente que le proporcionó un ángel, ¿no? Entonces, el ángel le iba dictando, él ponía la lente por delante del texto y salía la traducción al inglés. ¿En qué estaba escrito entonces el mensaje? Pues según él era el antiguo egipcio, que no se sabe muy bien qué quería decir con eso, ¿no? Sí, Pero el caso es que es un texto revelado y los mormones lo tienen a la nivel de la Biblia y el libro de Mormón, ¿no? Las dos piezas sí, sí. importantes de la religión mormona. Los mormones creen que esa revelación fue divina, es decir, que fue un ángel el que le reveló a Joseph Smith, y Joseph Smith enseguida tuvo seguidores bueno, hizo ese memorable viaje por todo Estados Unidos hasta Utah, ¿no? Y en Utah se estableció definitivamente la iglesia mormona. Es decir, que igual que ahí hubo seguidores desde el principio, para el curso de milagros también los ha habido, por muy Ujú. exótico o muy extraño que nos parezca el mensaje. Sí, sí. Y tú, de hecho, me decías también que en América hay Sí, una tradición literaria sí, hay del más metautor, casos, hay más casos. ¿no? Sí, de metautor o de metatextos, como lo quieran Ujú. llamar, o ¿Nos, metanarrativas. nos puede explicar esto para que lo entendamos? Porque quién sabe, a lo mejor fue un recurso literario de Helen. Sí, una metanarrativa podría ser el Corán o la Biblia los libros Vedas, ¿no? Es decir, ese tipo de literatura altísima, es decir, que tienen, no se sabe muy bien quién es el autor, tienen una función predominantemente espiritual o religiosa. Ese tipo de texto sería una metanarrativa en el sentido en que la estoy yo usando. Ujú. Tú me dices, la pregunta era, No, bueno, que quizás a lo mejor Helen utilizó el recurso de Jesús para situarse como un metautor, ¿no? sí, pero es que hay tantas preguntas por contestar aquí. Es decir, eh, Es hay una decir, relación a Jesús. imagínate que eres ateo, como es el caso de Helen, y de Sí, repente en tu cabeza empiezan a surgir ideas religiosas. Pero claro, tú eres ateo, entonces esas pero, ideas no vienen de ti. pero vamos a ver, lo primero que hay que decir es que el curso de milagros no es una religión. Es una descripción espiritual de por qué estamos aquí y cuál va a ser nuestro destino y cuál es la explicación de la vida en la tierra, ¿no? Es decir, de alguna manera. En ese sentido,
pues no hay más religión que esa, sí, tienes que creer en Dios, ¿no? Que al final vas a volver a Dios, pero no hay otro tipo de cosa que la asemeje a una religión convencional. Ujú. Y quizás por eso Helen aceptó el mensaje, siguió escribiendo, ya sea de manera revelada o ya dictada o escribiendo ella, no lo sabemos, pero el caso es que el producto final es un tratado sobre la existencia en la Tierra del ser humano. Sí. Yo diría que es así, es decir, no hay más. Ujú. Tú puedes creértelo o no creértelo, pero está todo muy bien ensamblado y es lógico, como hemos Ujú. dicho antes. Sí, sí. Es decir, que te da muchas pistas sobre por qué podría ser eso la explicación de la existencia de la Tierra, ¿no? Ujú. Del ser humano. Sí, sí. Evidentemente, quedan muchas lagunas, hay cosas que no sabemos porque son parte de la biografía de Helen y no las vamos a saber ya, supongo, pero el caso es que una atea convencida, una intelectual, una profesora universitaria como ella, con prestigio además, pues se avino al menos a escribir un texto como este. Pues Ya sí. sea con la voz revelada o la voz dictada o no, el caso es que eso lo escribió ella. Lo escribió además mecanografiando, es decir, que, no, perdón, era una escritura a mano, Sí. después lo mecanografiaba. William Thetford, sí. William Thetford, Y sí. ella. Y ahí el primer texto que salió de ahí es el urtext del curso de milagros. En el que os Es basáis el, vosotros, sí. es el que está en la traducción, Sí, es efectivamente. ese. Muy bien. Esa es la gran innovación de esta traducción, porque me preguntabas también eso, ¿no? ¿Qué añade nuestra traducción? Pues yo diría que eso, y me parece que tenía alguna otra cosa interesante que deciros, porque en la traducción se incorporan detalles que no están en la edición que hemos conocido siempre del curso de Sí, muy milagros. interesantes los detalles, por cierto, ¿eh? Ayudan en muchos casos a entender mucho mejor el texto y a contextualizarlo mucho mejor, ¿eh? Sí, sí, pero había, por ejemplo, se habían descartado muchos plurales en la edición esta de ¿cómo es? Kenneth Wapnick. Apnic, Sí, sí. Kenneth Wapnick. Y nosotros restauramos todos esos plurales en el convencimiento de Armando sobre todo, pero que yo también lo sé, que la búsqueda de Dios es un proceso colectivo, siempre está en nosotros, más presente que en la primera versión, donde ese nosotros es corregido por el yo, ¿no? Es decir, Sí. entonces hay una apelación aquí a lo colectivo, a lo grupal o al prójimo, al otro, que no había en la primera edición. Pues habéis hecho muy bien, porque uno parece que soy un fanático del curso sobre milagros, para nada. De hecho, ni siquiera me he molestado en hacer los ejercicios. Por cierto, como hizo Helen Schuckman, que tampoco hizo los ejercicios, con lo cual, pues yo sigo muy bien los pasos de Helen Schuckman. Sí. Pero, no, pero eso, que... No te he dicho, perdona, Sí, Oscar, perdón. no te he dicho que Helen tiene un libro de poemas también. Ajá. Que Helen tenía una vena literaria que cultivó también. Todos son poemas, sonetos, algunos de ellos, lo tengo yo en casa, que son referidos a lo que explica el curso, es decir, están muy relacionados con el curso. Y esos no han sido nunca traducidos, que yo sepa, al español. ¿Y Y tú los has comparado? ¿Has comparado el estilo de ambos no, libros? sí, sí, sí. ¿Y ves muchas semejanzas? ¿Ves? Sí, ¿Parecen del mismo autor? sí, sí, Porque sin si duda. Helen escribe un poemario y luego escribe Jesús, un curso sobre milagros, y el estilo es el mismo, de una manera científica, es el mismo autor. Sí, pero un momento. Yo no sé cuándo se escribieron los poemas, si fueron simultáneamente al curso o después, no lo sé, no lo sé. Ese es un dato que habría que comprobar, ¿eh? Ajá. Yo tengo el libro, que me lo regaló Armando, el libro con los poemas de Schumann, muy bien hechos, por cierto. Sí, 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 con unas características formales perfectas. caray. Y todo lo relativo al mensaje del curso. Eso sí, ahí sí que hay una relación clarísima y directa, ¿eh? Sí, sí. Tú hablabas antes de que empleasteis la palabra nosotros. Me parece un gran acierto. ¿Y sabes por qué? Porque uno de los problemas que veo en el curso o en la gente que sigue el anterior curso de milagros, el curso sobre milagros, aunque no lo parezca, es mucho más minoritario porque ha salido mucho más recientemente, porque se ha distribuido peor, etcétera, etcétera. Pero eso, que uno de los problemas que veo en la gente que sigue los ejercicios de este libro es que acaban cayendo en una especie de solipsismo, una especie de nébula interior donde todo lo que hay fuera, pues claro, no existe. Y por lo tanto, lo único real es lo que sucede dentro de mi cabeza. Sí, La palabra perdón, que viene del latín perdonare, del inglés forgiveness, significa precisamente dar.
o para dar. Es decir, cuando perdonamos tenemos que salir de nosotros mismos y donar algo a esa otra persona. Y este es precisamente el punto en el que creo que falla el curso sobre milagros o la interpretación del curso sobre milagros, ya que la experiencia del perdón se ve como algo interno, es decir, yo perdono a alguien y mientras yo tenga la conciencia tranquila, el perdón se ha llevado a cabo. Y en realidad la etimología de esa palabra indica todo lo contrario. Es decir, no perdonamos si no somos capaces de dar algo a cambio. Y bueno, me parece muy interesante que por lo menos la experiencia del curso sobre milagros se tenga que asentar sobre un nosotros. Porque si Sí, se asienta solo sobre un yo, sí. no sirve para nada. Pues hay muchos ejemplos sobre eso en el libro, en la traducción, es decir, singulares que se han convertido en plurales. Sí, sí. Pues yo te lo agradezco. Porque estaban en plural en el urtext. En el Urtes. Ahí hubo una edición, la de Wapnick, donde se cambiaron muchísimas cosas, algunas con sentido o con justificación y otras no. Algo muy típico, por cierto, en casi todos los textos sagrados, incluso el libro de Mormón. Es decir, son sagrados Sí. para una cosa, pero para otra cosa, quien decida, Bueno, pues puede hacer cambios. tienes que pensar que alrededor del curso se montó una pequeña industria, es decir, una pequeña factoría, ¿no? Capitaneada por Wapnick, que se erigió en el exégeta, ¿no? del curso y al que Helen le cedió los derechos del curso, ¿no? Bueno, Sí. que después hubo un litigio larguísimo que tardó muchísimo en resolverse y entonces se permitió que el urtext se divulgara en dominio público, Se ¿no? tomaron muy real eso, ¿no? Nada irreal existe, pero esa irrealidad se la tomaron demasiado real. Sí, sí. Kenneth Wapnick and Company. El caso es que ahí había una pequeña factoría, ¿no? Alrededor del curso, ¿no? Sí. Y la aspiración de esta gente era controlar todo lo que se hacía sobre el curso en cualquier parte del mundo. De hecho, Armando entró por ahí, ¿no? Es decir, conoció a Wapnick y conoció lo que se estaba haciendo y de alguna manera él optó por otra vía, ¿no? Que es la de volver al origen, Claro. volver al texto de origen de verdad y tratar de reproducirlo en una nueva traducción. Pues ha sido un acierto y bueno, creo que dignifica mucho la intención de Helen, que creo que, vamos, si antes no siguió el curso, viendo un poco todo lo que se ha montado alrededor, renegaría. De hecho, renegó del curso, porque mucha gente no sabe que ella murió presa, bueno, 2 años de una psicosis maníaco-depresiva, donde gritaba y maldecía precisamente por el curso. Tampoco le hizo mucho bien a ella. No sé si lo que rodeó al curso, en lo que ella pensó que se iba a convertir o no sé. Yo no lo sé. Fredford, por su lado, que tampoco quiso saber nada sobre el curso, se trasladó de Nueva York a California y ahí pues, tuvo un señor con el que vivió durante todo el tiempo de vida que le quedaba, ¿no? Es decir, que eso es lo que yo sé. Entonces los dos, en cierto modo, abjuraron del curso, ¿no? Dijeron, Fueron los primeros herejes, los primeros herejes. sí, es una relación muy curiosa, ¿no? Porque después la verdad es que el curso sí que ha tenido seguidores. Muchísimos, Y en muchísimos. Estados Unidos muchos, y hay muchísimos profesores y estudiantes del curso, ¿no? Y hasta coachings y empresarios, y se utiliza para Lo todo. curioso, Oscar, es que, claro, los estudiantes del curso, ese estudio no termina nunca. Es decir, es un estudio que se eterniza, ¿no? Sí, y eso que Helen dice que es un libro para empezar, no para acabar. Es la puerta. De hecho, una cosa muy interesante, que bueno, eso ya es desde un punto de vista filosófico. A mí, bueno, leyendo un libro de Peter Kingsley que se llama Los oscuros lugares del saber, él habla de Parménides, uno de los fundadores de la lógica, y habla de que los primeros lógicos no veían la lógica como algo formal o filosófico, sino lo veían como una terapéutica del alma. Y veían a la lógica como una sanadora. Y claro, yo encuadro a Helen Schucman en esa tradición, probablemente de manera inconsciente, platónica, parmenidia, que además divide, en el caso de Parménides, entre la vía de la verdad, ¿no? El mundo real, y la vía de la opinión, el mundo de las apariencias de Platón. El mundo. Pero eso que estás diciendo es muy interesante porque el mensaje del curso es muy positivo en ese sentido. Claro, claro. El perdón, que es precisamente el último tramo, ¿no? Es decir, llegar al perdón, llegar a la reconciliación con todo el mundo, suprimir o debilitar al ego todo lo posible, ¿no? Todas esas aspiraciones del curso son positivas. Sí, sí. Inducen a que la gente, los lectores, pues dejen a un lado sus egoísmos, sus problemas con los demás y traten de perdonar y traten de llegar a los instantes santos, ¿no? Sí, el famoso instante santo, sí. El famoso instante santo que es el culmen ya, ¿no? de la aceptación de Dios, ¿no?
o una muestra más de la aceptación de Dios, ¿no? Claro, claro. Y es muy interesante también la reacción o el carácter antidarwinismo que tiene el curso, es decir, porque el curso lo que niega sistemáticamente es que el mundo sea algo más que una competición, ¿no? O que una lucha por la subsistencia, que es muy darwiniano, ¿no? Es decir, aquí estamos todos peleando unos con otros para conseguir nuestras migajas de pan, nuestro trabajo, y ese tipo de cosas es la que el curso rechaza, ¿no? No, eso no es, ese es el mundo irreal, y lo Sí, real es lo que yo voy a proponer. sí, sí. Y de hecho, bueno, yo si tuviera que resumir un poco lo que tal como yo veo este libro, ¿no? Sí, Viene a decir que lo lógico es perdonar, lo lógico es hacer el bien, lo lógico es ser feliz. Y entonces te muestra el camino para recrear esa lógica en tu cabeza y que no te desvíes. vamos a ver, lo real es perdonar, lo otro es irrealidad, es decir, lo otro es no vivir donde no saber dónde estamos, ¿no? Sí, sí, Entonces, por eso te digo que el mensaje es positivo. Yo digo en un momento dado en el curso porque en el curso Armando y yo tuvimos muchas discusiones sí, y muchas charlas, ¿no? Y yo en el momento en que traducía el curso fui director de departamento y tuve problemas con algunas personas, como siempre y como pasa en todos los departamentos, ¿no? Pero yo en ese momento noté que el curso me influía a mí, es decir, que yo intentaba buscar siempre la solución con una generosidad que a veces yo no había tenido anteriormente, ¿no? Y yo se lo conté a Armando, digo yo no sé si me está influyendo el curso o no, pero el caso es que estoy haciendo estas cosas de esta manera y estoy sorprendido. Y bueno, pues en ese sentido, yo que era el traductor, que no debería dejarme influenciar por nada, simplemente hacer mi traducción, pues a mí sí que me afectó el curso personalmente también. positivamente. Lo vi como un mensaje positivo, sí. Qué bien. Bueno, yo voy a aprovechar esto que dices también para mandarle un saludo a Dioselina, con la que me he cabreado mucho para poder llegar a conseguir todo esto. Pero al final, gracias a ese cabreo, pues he contactado contigo y estamos haciendo esta entrevista. Pero sí, es bastante difícil llegar a ciertos entendimientos con la gente que rodea este curso. Pero Bueno, sí, no con todos, ¿eh? no con todos, no con todos. Debo ser que yo tengo un imán para... Pero eso, en el fondo todos cumplimos un papel y el papel, bueno, y estamos aquí hablando de esto, que eso es lo importante. Vuelvo a hablar un poco de Rudolf Steiner en el sentido de que para él el mundo, la vida de la que tú hablas, se resume en lo que él llama una batalla entre la vida y la forma. Tradicionalmente, pues el curso se interpreta como una apuesta por la vida en detrimento de la forma. Ujú. Yo, debe ser que soy el rarito de todo esto, lo veo totalmente al contrario. Es decir, para mí el libro es simplemente una forma lógica que se reproduce en el vacío y desde el vacío constantemente, que se retroalimenta a costa del contenido. De hecho, para mí, es decir, yo veo que en este curso, en el curso sobre milagros, el contenido queda supeditado a la forma. Ujú. No sé si tú ves lo mismo o no. Pues quizá tengas razón, sí. Sí, sí, es más forma que contenido, sí. Pero tenía que haber un contenido. Claro, claro. No, no, pero quizá, y esa me parece la genialidad de Helen Schumann, es que ella, claro, si realmente se hubieras limitado solo a la forma, estaríamos en un libro de lógica formal, una cosa aburrida y gris y fría. Sin embargo, ella ha conseguido darle vida a esa forma. Y para mí el Jesús del que habla este libro es precisamente eso, la lógica vivificada a través del estilo de Helen. Es una lógica formal pero viva. Sí, 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 sí. Sí, en esto estoy totalmente de acuerdo. Pero claro, como dices tú, el contenido es un contenido sabiamente urdido, ¿no? De manera que al lector le sea lógico ver todo lo que expone, ¿no? Es decir, Claro, en ese sentido, no hay que menospreciar el contenido tampoco, porque la mayor parte de la gente se deja influir o le llama la atención el curso por el contenido más que por la forma. sí. La mayoría de la gente, Sí, ¿no? Nosotros somos muy intelectuales, quizás, ¿no? sí. Como Pero Helen. sí, sí, sí. Pero a la gente lo que le interesa es saber por qué estamos aquí y cómo salimos de aquí y qué es el ego es decir, y el instante santo y todos esos conceptos que tiene el curso, ¿no? Sí, sí. Y bueno, el curso habla también, rechaza un poco la graduación de los grados en el mundo, ¿no? Y claro, pensando en esto, sobre todo viendo un poco lo que rodeaba la vida de Helen antes de que empezara el curso, creo que un amigo suyo estaba muriéndose de cáncer, a ella le interesaban mucho los niños con problemas con deficiencia de Sí, aprendizaje, etcétera, sí, etcétera.
Y claro, es que es cierto que en la vida, aunque en la vida hay cosas muy graduales, hay cambios graduales, aprendes gradualmente, pero también hay cosas muy radicales. Se te muere alguien, tienes una enfermedad terminal. Y yo creo que el libro no funciona tanto para lo que es la vida normal, la vida que va avanzando normalmente, sino para las situaciones de la vida que son, ¿sabes?, radicales. Y creo que ahí radica la santidad y la radicalidad de este libro, que realmente es quizás lo único que puede llegar ¿cómo se dice cuando hay un nudo y lo desatas? Pues eso, es la única posibilidad de desatar situaciones imposibles o radicales y hacerlas soportables, por así decirlo. Ya, ya. Sí, el curso como remedio, ¿no? Es decir, Sí, como espiritual, es decir, sí, sí. como una receta espiritual, ¿no? Para los malos momentos. Sí, no para todos los momentos, porque claro, No, 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 yo cuando veo que alguien utiliza un curso sobre milagros para que le vayan mejor los negocios o no. para que le vaya mejor la vida en pareja, de verdad, Eso es no entender el curso. sí. Pensaba que era el único que pensaba eso. Sí. Eso es no entender el curso, ¿no? El curso quizá, sí, en las situaciones límite te puede ayudar, ¿no? Sí, y para otras cosas, pero no para casos puntuales como lo que dices. Mm. No para arreglar un matrimonio, ni para ganar más dinero, ganarlo decentemente. Esas cosas no le interesan al curso. Tampoco le interesa, y es muy curioso porque siempre se lo preguntaba a Armando, el aspecto sexual, de lo que prácticamente no habla, ¿eh? Sí. Que también es muy curiosa esa omisión Mm. de una esfera de la vida, ¿no? Que no se tiene en cuenta realmente, o se tiene muy Claro. poco en cuenta. Quizás se sublima. Bueno, creo que, no sé si recuerdo bien, pero habla del Hay sexo. Sí, sí, dice que, que el sexo es como un pálido reflejo de lo que es la iluminación espiritual. exacto. Y punto, no dice Y más. punto, y punto, y punto. Sí, 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 sí. sí. ¿A qué público crees tú que se orienta? Es decir, un filólogo o un crítico es capaz de detectar el público al que se dirige tal texto literario. ¿A quién se dirige Jesús con este estilo y con estas formas? Pues evidentemente no a gente un tanto cultivada intelectualmente, diría yo. Este no es un curso o un texto para gente que no lea bien las cosas o que no sepa leer bien o que no tenga una competencia lectora mínima, ¿no? Yo creo que es para personas con cierto bagaje intelectual que pueden captar el curso y a los que les convence el curso o el planteamiento del curso porque les ayuda a su búsqueda espiritual, ¿no? Ujú. Eso sí, tiene que ser gente con inquietud espiritual y relativamente formada. Ese podría ser el público del curso. Y de hecho yo creo que es el público que hay en los Estados Unidos para el curso. Porque Ajá. los estudiantes del curso suelen ser también estudiantes universitarios, ¿eh? Ujú. Supongo que también hay grupitos de personas sin tanta formación, posiblemente, ¿no? Sí, Pero seguramente. eso, pero eso requeriría de un profesor diferente que el del primer grupo, ¿no? Ujú. Y la figura del profesor del curso pues también es interesante porque tiene que ser una persona que conozca el curso muy bien, porque hay preguntas continuas, ¿no? Y que sepa responder bien y con convencimiento al público que tiene por delante, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Bueno, Rudolf Steiner en uno de sus libros recomienda que para poder ver algo de manera objetiva tenemos que compararlo con lo contrario. Y claro, para mí lo opuesto al curso sobre milagros es la fenomenología del espíritu de Hegel, que dice justo lo contrario, todo lo real es racional. Sí, Todo lo malo que sucede en esta vida, eso es precisamente la verdad. La mentira es pensar que hay una vida sin errores. claro, pero ¿quién conoce esa fenomenología? Muy poca gente. Sí, ya. Muy poca gente. Pero yo quería aprovechar esta entrevista para que la gente del curso sobre milagros se dé cuenta de que de una manera espiritual se puede también contemplar lo otro. Es decir, lo real es precisamente todas las contradicciones que suceden en este mundo. Y lo irreal es precisamente un mundo donde nada malo sucede. Ya, ya. Bueno, el target del texto sería ese público, ¿no? Y ya te digo que pensamos en un público de España, que al final es donde menos ha aprendido el curso, y Latinoamérica donde hay mucha más. ¿Por qué crees que ha sido así? ¿Por qué crees que quizá por el Porque, lenguaje? como he ¿Por qué? dicho, no, como he dicho al principio, Europa siente menos inquietud espiritual que otros continentes. Ya, ya. No tengo otra explicación. Desde luego que los Estados Unidos y Latinoamérica sí. Porque ¿cómo te explicas que haya tantos
grupos de estudio en el curso, que los hay en Venezuela, en Colombia, en Perú, y hasta en Argentina, ¿no? Y por supuesto en los Estados Unidos, de Sí, hispanos y de no hispanos. Es decir, que allí hay mucho interés por el curso y el curso supongo que ha ayudado a la gente a comprender mejor su situación espiritual. No lo sí. sé. Me imagino que sí, quiero pensar que Sin sí. embargo, en Europa, pues o parece que no tenemos esa inquietud, o que no nos importa tanto ese aspecto de la vida, o que no tenemos esa curiosidad, no lo sé lo que es, o estamos ya escarmentados por la guerra de religión y por los Sí. problemas que han suscitado las religiones en Europa, ¿no? El caso es Ujú. que es un continente mucho más laicista en ese sentido, y aquí pues hay muy poco interés por el curso, como lo hay en general por los libros espirituales. Yo Sí, diría que sí. aquí no se venden muchos libros espirituales. No, en Europa no, no, no. Es muy diferente a lo que es América. Sin embargo, junto con el curso, que era un curso ya, que era un libro ya que se encuadraba en el New Age, han Sí. salido muchas más cosas también de carácter Uf. espiritual, Sí, sí, sí. No, de hecho es que uno de los tienen su pilares de la público, New Age. Sí, 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 que sí. tienen su público en Estados Unidos, ¿eh? Sí, no, y además que enraiza en Estados Unidos con la ciencia de Mary Baker Eddy, no me acuerdo ahora el nombre, ciencia cristiana se le llama, ¿no? Sí, De sí, Mary sí, sí. Baker Eddy, el mentalismo, hay una tradición en América de todo eso, sí, sí. Claro, claro, pero eso es muy americano. Aquí tampoco prosperó. ¿Por Mm, qué? ¿Somos unos descreídos en Europa? Pues no lo sé, pero el caso es que no prestamos tanta atención a este tipo de cosas. ujú. Hay sí, perdón, ibas a No, decir no, algo. no. No, que bueno, hubo una anécdota que me hizo mucha gracia porque estaba Kenneth Wapnick, el que, bueno, empezó a remodelar todo esto, ¿no? Y había, al parecer, Helen Schumacher, una obsesionada, tenía una obsesión por darle mil vueltas a las frases hasta que apareciera la frase perfecta, ¿no? Y al parecer hubo una frase que no eran capaces de, ¿sabes? No eran capaces de encontrarlo, ¿no? Y Kenneth Wapnick le dijo, ¿y por qué no le dices a Jesús que te diga la frase tal como es y ya acabamos con esto? Bueno, dice que no se atreve a reproducir las palabras que le dijo Helen Schumann, pero que no fueron muy amables. Y aprovecho esto para retomar con una cosa que dice Helen Schumann. Dice que Jesús no le habló con palabras. Por lo tanto, si no le habló con palabras, lo que había en su cabeza era silencio. Bueno, yo he leído también que lo que hacía Helen era tomar notas en taquigrafía, Ujú. que es un dato interesante, no eran palabras entonces tampoco. Ya, ya. ¿Cómo es ¿Nos puedes explicar cómo es eso de tomar notas con taquigrafía? Sí, yo he leído en algún sitio, no sé dónde, ya, y no me haga mucho caso porque a lo mejor me equivoco, pero yo he leído que Helen tomaba notas al dictar, Helen escribía taquigrafía, un mensaje, un texto en taquigrafía y después lo pasaban a palabras. Ajá, vale, vale. Eso quiere decir que había una traducción de la taquigrafía, es Ujú, decir, que hay un texto intermedio ahí, ujú, ujú. Claro, claro, claro. Hay un texto intermedio. que Sí, 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 no sí. escribía directamente las palabras. Mm. Claro, claro. Yo no tengo mucha idea de taquigrafía ni hasta qué punto la taquigrafía era capaz de reproducir todo lo que está después con palabras normales, ¿no? Es decir, ese paso no lo conozco bien, no sé Mm. cómo se produce. Pero el caso es que eran notas taquigráficas Ya, 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 ya. y pues ya te digo, eso complica aún más las cosas. Sí, sí. Bueno, lo dejamos entonces en lo que dijo Elena Petrova Blavatsky, la voz del silencio, ya está. Sea lo que sea eso, la voz del silencio. Bueno, pues mira, para ir acabando, Sí. me gustaría que me dijeras un poco qué futuro crees tú que le espera al curso sobre milagros, después de todo lo que ha pasado, después de lo que se ha deformado, después de lo que se ha negociado con el curso, después de Bueno, todas las tergiversaciones, ¿qué queda de todo esto? pues mira, queda una explicación de la existencia humana, que puede ser creíble o no creíble, pero que está ahí para que la conozcamos y la aprovechemos, quien quiera aprovecharla, hasta donde pueda, ¿no? Hasta donde quiera. Queda un testimonio de esa espiritualidad humana, muy sincrético, muy ecléctico, es decir, aprovechando muchas cosas distintas que las pones todas juntas, ¿no? Y que para algunas personas pues puede ser un mensaje positivo, como he Ujú, dicho antes. Es muy decir, les bien. puede ayudar a llevar una vida, pues yo no digo más feliz, pero sí más acorde más generosa, más abierta a los demás, más dispuesta a la ayuda a los demás, a colaborar con los demás, menos centrada en sí mismo, menos centrada en el yo, ¿no? O en el ego, si quieres llamarlo ego, Sí. y eso es positivo. Ahora, esto es un libro para minorías, eso también te lo digo. Es decir, este Ajá. libro nunca va a ser popular, no puede ser popular. ¿Quién se lee esto? Este tocho, ¿no?
que empieza a leerlo y lo dejaría. Es decir, que además pues, es un registro elevado, ¿no? Entonces, es un libro evidentemente para minorías, lo ha sido hasta ahora y yo creo que lo seguirá siendo en el futuro. Ya, ya. Vale. No soy capaz de imaginar otro público que ese. Bueno, no te tires piedras, de verdad. El No, libro, no. el libro es muy gordo, sí, pero yo creo que el problema de este libro no es tanto que sea pesado, no me parece para nada pesado. Es lo que tú dijiste, la intensidad. Es Sí, decir, hay una intensidad lógica que yo creo que, yo no creo en las canalizaciones ni en nada de esto. Lo que sí sí, creo es que, y es lo que me hace pensar que hay algo sagrado, algo raro en todo esto, es yo no sería capaz, y he dado clases de lógica en el instituto, etcétera, etcétera, yo no sería capaz de mantener la intensidad lógica que hay frase tras frase. Son como silogismos perfectos, frase tras frase. Además, según tengo leído, Helen Schumann se le podían ocurrir las frases mientras estaba en el coche, mientras estaba tomando café. Es decir, yo no sería capaz de mantener. empezaba clases. O sí, al empezar las clases también. Madre de Dios. Pues yo no sería capaz de mantener esa intensidad lógica. Y de hecho, lo que me cuesta del libro no es tanto leerlo, sino estar en ese estado mental para poder, digamos, concentrarme en esa parte tan absolutamente hiperracional de mi mente. Y Sí. es lo que me cuesta. Desde ese punto de vista, el texto es prodigioso. Es Sí, decir, sí, a mí me parece prodigioso. sí, es prodigioso. A mí me parece Estoy prodigioso. de acuerdo contigo, portentoso, prodigioso, como lo quieras llamar. Uh-huh. Que una persona como ella lograra hacer un texto como este, ¿no? Sí. Y además, y en unos años, es decir, en Y en pocos esas años. circunstancias, en esas circunstancias. Sí, 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 sí. También es paradójico y sorprendente que después no quisiera saber nada del asunto, ¿no? Pero ya te digo, es que faltan datos biográficos de Helen, que es la gran protagonista aquí, y de la que sabemos realmente pocas cosas. Sí. Tú me decías al empezar la entrevista, off the record, que alguien se tenía que ocupar en un futuro de hacer lo que un registro. ¿Puedes decirlo aquí, por favor? Para ver si alguien se anima a eso. Yo creo que hace falta una biografía de Schumann definitiva, ¿no? Con conocimiento de causa y cada vez habrá menos gente Claro. viva que la conozca, ¿no? Que la conociera. Y hecho desde fuera, es decir, no un estudiante del curso ni un lector del curso, sino más bien una persona que conozca el curso como fuente, digamos, de inspiración para la biografía, ¿no? Es decir, que sea un instrumento para la biografía, pero que la biografía sea algo hecho por alguien, una persona ajena al curso. Ajá, muy bien. Quiero decir imparcial, ¿no? Uh-huh. Objetiva, ese tipo de persona, biógrafo, una biógrafa, que sepa lo que está haciendo, ¿no? Y que sepa la importancia que tiene este personaje, Claro, claro, claro. que tampoco es tan conocido como debería, creo No, yo. no. Otra judía ilustre. Otra judía ilustre, sí. Sí, porque Sí. mira que hay personajes dentro de la literatura judíos que lo han cambiado todo. Bueno, el mismo Freud, ¿no? Esta es una judía neoyorquina, Neoyorquina, sí, sí. que tiene su propio carácter, es decir, porque Nueva York es en principio una ciudad muy judía, ¿no? O lo ha Sí, sido y lo sigue siendo, ¿no? Pues tiene esa mayoría judía, minoría pero mayoritaria, que es quien lleva la ciudad. ya, ya. Quienes son realmente los profesores, los médicos, los abogados. Esa clase social está llena de judíos. Y ella era parte de esta clase, ¿no? Ajá. Que está alejada de la religión oficial, ya no practica la religión, el judaísmo, ¿no? Sí. En su gran mayoría. Mm. Dato interesante también para el curso, ¿no? Porque no creo que ella fuera practicante del judaísmo. Iba muchas veces a la iglesia. Hubo temporadas en que estuvo yendo todos los días a rezar el rosario a la iglesia católica. A la católica. Pues eso ya no me lo explico. Sí, sí, no, no. Digamos que es una compulsión para creer que no llega a realizarse nunca. Quizás ahí Ya. también tenemos que rastrear el origen de todo esto, ¿no? Una necesidad de creer que no se puede concretar en lo que tienes al alcance de la mano. Y quizás al Sí, final. pero te insisto en que por sus méritos espirituales y por sus méritos literarios, el libro debería conocerse más, aunque Por sea supuesto. a escala universitaria y su autora también, es decir, su autora debería figurar en las antologías de literatura, ¿no? Y Sí, como una autora de un libro muy singular y muy especial como este, ¿no? Irrepetible además, muy sí, difícil de imitar, sí. que tiene muchísimas cualidades este texto, ¿no? Pues esa es la razón por la que te hemos invitado, Juan Bueno, Jesús. Y esperemos que gracias a esta entrevista se pueda hacer realidad todo eso. muy bien. Gracias a ti, gracias a No, Armando, sí, gracias a Dioselina también por esta hermosa traducción. Se la recomiendo a todo el mundo.
mientras la puedan conseguir, porque no sé durante cuánto tiempo se va a seguir editando y distribuyendo, No lo sé. pero lean por favor un curso sobre milagros y descubran por favor los placeres y las enseñanzas de la lógica y del corazón. Muchas gracias, Juan Jesús. De nada, a ti, me ha encantado estar aquí. Y a mí también que estuvieras, de verdad. Pues nada, si os puedo ayudar en cualquier otra cosa, ya me lo dirás. Muchas gracias, Juan. Un abrazo. Vale, un abrazo. Buen Chao. día. Chao, chao. Chao.